Todo comenzó con una apuesta arriesgada. 2 hermanos, un carruaje de vapor y absolutamente todo lo que poseían en juego. En aquel momento, nadie podía imaginar que esa audacia sembraría la semilla de un imperio industrial, pues el éxito no estaba garantizado. Nadie prometía resultados, pero aún así se negaron a rendirse. La historia de la ingeniería automotriz está pavimentada con los fracasos de aquellos que no supieron adaptarse, pero Jack y Augustus Mack poseían una cualidad que iba más allá de la mecánica, una visión inquebrantable. Aquella decisión, tomada contra toda lógica, terminó dando frutos de una manera inesperada. Un autobús capaz de recorrer más de 1 millón de millas, una cifra que incluso hoy, con toda nuestra tecnología moderna, resulta asombrosa para un vehículo de primera generación. Dominar los caminos de los parques no hizo más que alimentar una ambición todavía mayor, una que sacaría a sus máquinas de las calles adoquinadas para enfrentarlas a los terrenos más hostiles del planeta. El siguiente desafío los llevó directamente al barro, al caos y al fuego de artillería en Europa. Un escenario dantesco donde la fiabilidad no era un lujo, sino una cuestión de vida o muerte. Aquellos primeros autobuses evolucionaron hasta convertirse en los legendarios Bulldogs, los únicos camiones que seguían avanzando cuando todo lo demás se detenía. La leyenda cuenta que, en medio de la desesperación de las trincheras, cuando los vehículos convencionales se atascaban en el lodo de Francia y Bélgica, los soldados británicos encontraban esperanza en una silueta inconfundible. Cuando nada más funcionaba, los soldados británicos gritaban sin dudarlo: ¡envíen a los Mack Bulldogs! Esa dureza demostrada en el campo de batalla regresó como eco a casa, transformando para siempre la percepción del transporte de carga en América. Décadas transportando acero y cemento terminaron de consolidar la leyenda del Bulldog de Mack, una herencia que hoy continúa viva incluso en sus silenciosos gigantes eléctricos. Pero para entender realmente la magnitud de este legado, no basta con mirar los camiones que hoy cruzan las autopistas. Debemos escarbar en el hollín y el sudor de una era pasada. Ahora, retrocedamos en el tiempo hasta el verdadero origen de todo. Brooklyn, 1890. La ciudad de Nueva York estaba en plena metamorfosis, un hervidero de inmigrantes, industria y una energía caótica que pedía a gritos nuevas formas de moverse. Imagina un pequeño y abarrotado taller en Brooklyn a finales del siglo XIX, un espacio donde la luz apenas se filtraba entre vigas de madera y el aire estaba cargado de polvo de hierro. El sonido de los cascos de los caballos golpeando los adoquines se mezcla con el choque metálico de herramientas y piezas, creando la sinfonía industrial de una revolución en ciernes. Allí, sin ceremonias ni grandes anuncios, comenzó la historia de Mack Trucks. No hubo cortes de cinta ni fotógrafos, solo el trabajo incansable de Jack y Gus Mack, que trabajaban reparando carruajes, impulsados únicamente por una determinación silenciosa pero inquebrantable. Es crucial entender el perfil de estos hombres para comprender sus máquinas. Jack no era un simple mecánico, era un aventurero de la ingeniería. Jack había adquirido experiencia con motores de vapor en todo tipo de entornos, desde barcos hasta obras monumentales como el Canal de Panamá, lo que le dio una comprensión profunda de cómo las máquinas reaccionan ante el estrés extremo y los elementos naturales. Por su parte, conocía los vagones al detalle gracias al negocio familiar en Scranton, aportando la sensibilidad necesaria sobre la estructura, la carga y la dinámica de los vehículos pesados. Esa combinación de conocimientos sería clave. Era la fusión perfecta entre la fuerza bruta de la propulsión y la elegancia estructural del chasis. El contexto económico no podía ser peor. En 1893, en medio de una de las peores depresiones económicas que había vivido el país, los hermanos tomaron un riesgo enorme al comprar el negocio de carruajes de su empleador, Fallesen & Berry, que estaba al borde del colapso. El pánico financiero había cerrado bancos y paralizado industrias, pero los Mack vieron una oportunidad donde otros veían ruina. Los pedidos eran escasos, pero el trabajo de reparación les permitió construir algo mucho más valioso que el dinero. Una reputación sólida basada en la calidad. No se limitaban a arreglar lo que estaba roto, mejoraban el diseño original, reforzaban los puntos débiles y entregaban un producto superior al que había entrado en su taller. Sin embargo, su mente estaba puesta en el futuro, no en el pasado tirado por caballos. Los primeros experimentos fueron duros y frustrantes. Intentaron con vehículos a vapor y con motores eléctricos que fracasaron. La tecnología de baterías de la época era primitiva y pesada, y el vapor, aunque potente, requiere tiempos de arranque largos y un mantenimiento peligroso. La frustración era constante. Algunos prototipos incluso acabaron abandonados en las aguas del East River de Nueva York. Tumbas sumergidas de ideas que no llegaron a cuajar. Sin embargo, esos tropiezos no fueron en vano.
sentaron las bases de una resiliencia que definiría a la marca durante más de un siglo. Aprendieron qué materiales se fatigaban, qué engranajes se rompían bajo presión y qué configuraciones eran simplemente inviables. El punto de inflexión llegó en 1902, cuando Jack Mack tuvo la oportunidad de subirse a un automóvil Winton de un vecino. La experiencia fue reveladora. El rugido del motor de combustión interna, la inmediatez de la potencia y la autonomía que ofrecía el combustible líquido cambiaron su perspectiva. Aquel motor de gasolina le dejó claro que el futuro no estaba en los vagones tirados por caballos, sino en el transporte motorizado. Pero los Mack no querían hacer juguetes para ricos, querían mover el mundo. En realidad, los hermanos ya habían dado un primer paso antes. En 1900, construyeron un autobús de 40 caballos de fuerza, capaz de transportar a 20 pasajeros a través de Prospect Park, en Brooklyn. Este vehículo, conocido cariñosamente como Old No. 9, no era un simple experimento, era una declaración de principios. Mientras otros fabricantes hacían vehículos frágiles, el autobús de Mack estaba sobredimensionado, diseñado con un margen de seguridad absurdo para la época. Ese vehículo operó durante 8 años completos, recorriendo más de 1 millón de millas antes de ser convertido en camión. Imaginen la ingeniería necesaria para que un vehículo de 1900 sobreviviera a 8 años de uso diario en las calles de Nueva York sin desintegrarse. Esa durabilidad excepcional se convertiría en el sello distintivo de Mack. Ese mismo año se incorporaron oficialmente como empresa. Y para 1905, Brooklyn ya se les había quedado pequeño. La demanda de sus vehículos Manhattan, como se llamaban entonces para evitar el estigma si fallaban, crecía exponencialmente. Necesitaban espacio, fundiciones y acceso a ferrocarriles. Otro de los hermanos, Joseph Mack, les habló de una antigua fundición vacía en Allentown, Pensilvania. La ubicación era estratégica, corazón del acero y el carbón, con mano de obra experta en metalurgia. Jack realizó un agotador viaje de 14 horas para verla y, sin dudarlo, decidió trasladar allí las operaciones. Aquella mudanza no fue solo logística, fue espiritual. Allentown se convertiría en la meca de los camiones. Así nació la Mack Brothers Motor Car Company, con una filosofía muy clara: fabricar internamente todos los componentes principales. A diferencia de sus competidores que ensamblaban piezas compradas a terceros, vehículos ensamblados, Mack insistía en el diseño equilibrado. Motores, transmisiones y sistemas clave se diseñaban y construían en casa, garantizando una fiabilidad que pocos podían igualar. Si una pieza fallaba, era culpa de Mack, y si duraba para siempre, era mérito de Mack. Este control total sobre la producción permitió innovaciones radicales. Uno de los grandes aportes de Gus Mack fue su diseño de transmisión, que resolvió un problema crítico para los primeros operadores de camiones. Cambiar de marcha en aquellos tiempos requería la fuerza de un levantador de pesas y la precisión de un cirujano. Un error podía destrozar la caja de cambios. Mientras muchos fabricantes utilizaban cajas de cambios frágiles y propensas a fallos, su sistema de engranajes de malla constante protegía los componentes y permitía que incluso conductores inexpertos manejaran vehículos pesados con mayor seguridad. Esta transmisión selectiva permitía saltar marchas y reducía el desgaste, una ventaja competitiva brutal. Los primeros camiones podían transportar hasta 5 toneladas, con cabinas expuestas montadas sobre el motor, lo que hoy llamamos diseño cab-over, adelantándose décadas a su popularización masiva. El conductor iba sentado literalmente sobre la explosión controlada del motor, sintiendo cada vibración, conectado visceralmente con la máquina. Para 1909, la gama se amplió con modelos más pequeños de 1,5 toneladas, todos bajo la marca Manhattan, abarcando desde el reparto urbano ligero hasta el transporte pesado de materiales de construcción. Las cifras reflejan la magnitud del cambio. Entre 1900 y 1910, Estados Unidos pasó de no tener camiones a contar con unos 5,000 en todo el país, y una porción significativa de esos pioneros llevaba el ADN de los hermanos Mack. Mack fue uno de los pilares de esa transición al resolver problemas prácticos reales. No vendían lujo, vendían soluciones. Sus vehículos transportaban desde productos lácteos hasta equipos de bomberos, demostrando que el transporte motorizado estaba listo para el trabajo duro. De hecho, los camiones de bomberos Mack se volvieron icónicos por su capacidad de llegar al incendio antes que los caballos, cargando bombas de agua pesadas que salvaban barrios enteros. Aquel primer autobús dio origen a una frase que se volvería legendaria: el primer Mack fue un autobús y el primer autobús fue un Mack.
recordando que el transporte de personas fue la génesis de su imperio de carga. Esa reputación sentó las bases para el siguiente capítulo, que se escribiría en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Un capítulo que definiría la identidad visual y espiritual de la marca para siempre. En 1911, Mac ya no era aquel pequeño taller de Brooklyn. Era una fuerza industrial que atrajo la atención de los tiburones de Wall Street. Ese año, el financiero J.P. Morgan facilitó la fusión entre los hermanos Mac y la Sauber Motor Truck Company, creando la International Motor Company. Sobre el papel, parecía el matrimonio perfecto entre la ingeniería americana y la precisión suiza de Sauber. Sin embargo, los conflictos con la nueva dirección no tardaron en aparecer. Los hermanos Mac eran ingenieros pragmáticos, hombres de grasa y acero, no burócratas de corporación. Sentían que perdían el control sobre la calidad y la visión de sus hijos mecánicos. La tensión se volvió insostenible. Jack y Joseph Mac abandonaron la empresa en menos de un año, dejando su apellido pero no el legado que habían construido. Fue un momento amargo, pero la semilla ya estaba plantada y las raíces eran profundas. La empresa, aunque sin sus fundadores, mantuvo el nombre Mac porque ya era sinónimo de calidad indestructible. Mientras tanto, las plantas de Allentown crecían y Mac se convirtió en el primer fabricante en instalar filtros de aire y de aceite en 1918, una innovación crucial para mantener los motores operativos en entornos polvorientos donde los camiones rivales fallaban. Antes de esto, la vida útil de un motor en una cantera o en un camino de tierra era ridículamente corta. El polvo actuaba como lija dentro de los cilindros. Mac solucionó esto, permitiendo que sus camiones trabajaran donde otros morían. El modelo AB de 1914 marcó el primer camión de producción estandarizada de Mac, un vehículo versátil que democratizó el transporte de carga media, pero fue el AC de 1916 el que definió definitivamente su identidad. El modelo AC es quizás el camión más importante del siglo XX, con un capó corto y robusto que cubría un motor de 74 caballos de fuerza, chasis tratados térmicamente y un cárter de aluminio con puertos de inspección. Estaba diseñado para resistirlo todo. Su radiador no estaba al frente, donde podía ser perforado por una piedra o una bala, sino detrás del motor, protegido por la inmensa estructura metálica del capó, lo que le daba esa nariz chata y agresiva tan característica. La transmisión era por cadena, un sistema que, aunque ruidoso, era mucho más resistente a los golpes del terreno que los ejes rígidos de la época. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército británico recibió más de 2.000 unidades del modelo AC. Lo que sucedió en el frente occidental es historia pura. Estos camiones atravesaron barro, explosiones y terrenos imposibles, ganándose el apodo de Bulldog por su aspecto y su rendimiento implacable. El camión, con su nariz chata y su postura baja y ancha, recordaba físicamente a un bulldog inglés, pero fue su tenacidad al agarrarse al terreno y no soltar la carga lo que cimentó la comparación. Los soldados notaron que, al igual que el perro nacional de Gran Bretaña, el camión Mac no retrocedía ante nada. Al final de la guerra, más de 4.500 habían servido en el frente, y los soldados confiaban en ellos como si fueran guardianes fieles. Regresar de una misión de suministro bajo fuego enemigo a bordo de un Mac significaba sobrevivir. Esta identidad canina no fue solo un apodo pasajero. Es aquí donde la historia toma un giro curioso y humano que pocos conocen. La figura icónica que vemos hoy en cada capó no fue diseñada por una agencia de marketing, sino tallada por las manos de un ingeniero aburrido y doliente. En 1932, Alfred Fellows Masuri, ingeniero jefe de Mac, se encontraba recuperándose de una cirugía en el hospital. Para matar el tiempo, tomó una simple pastilla de jabón y un cuchillo y comenzó a esculpir. Recordando el apodo de la guerra, dio forma a un bulldog musculoso, de pecho ancho y mandíbula firme. Aquella pequeña escultura de jabón se convirtió en el molde para el ornamento de capó más famoso de la historia del transporte. Masuri patentó el diseño ese mismo año, y desde entonces, el perro ha viajado vigilante en el frente de cada unidad. Existe, además, un código secreto entre los verdaderos conocedores de la marca. El color del perro importa. Si ves un bulldog dorado en la carretera, inclina la cabeza con respeto, pues significa que todo el tren motriz, motor, transmisión y ejes es de pura fabricación Mac. Es un pedigrí completo. Si el perro es cromado, indica que el camión lleva componentes de otros proveedores. Es un detalle sutil, pero que habla volúmenes sobre el orgullo de la fabricación integrada que Jack y Gus soñaron. De regreso en casa tras la Primera Guerra Mundial, Mac siguió rompiendo moldes. La paz trajo consigo la necesidad de construir, y Mac estaba listo.
En 1920 introdujo los frenos asistidos por vacío, una primicia en la industria, lo que permitía detener estas bestias de acero con una seguridad nunca vista. 2 años después, el paso de transmisiones por cadena a ejes redujo drásticamente el mantenimiento, mientras que los aisladores de goma en la suspensión mejoraron la comodidad. Esta innovación, conocida como el Shock Insulator, utilizaba bloques de goma en lugar de grilletes de acero lubricados, eliminando vibraciones que antes destrozaban tanto a la máquina como a la espalda del conductor. En 1922, la empresa adoptó oficialmente el nombre de Mack Trucks, Inc. Las ventas se dispararon, las plantas se expandieron y la marca se consolidó como sinónimo de resistencia. Ya no eran solo fabricantes, eran una institución americana. Para finales de los años 20, la expresión construido como un Mack Truck ya era conocida en todo el país, utilizada para describir cualquier cosa, desde un boxeador hasta un edificio que fuera imposible de derribar. Pero la prueba definitiva estaba por llegar. La Gran Depresión golpeó con fuerza, reduciendo las ventas en un 75%, pero Mack volvió a adaptarse. Mientras otros cerraban, Mack innovaba, lanzó camiones más pequeños para los negocios que sobrevivían, desarrolló motores diésel propios, siendo pioneros en esta tecnología en EEUU, y participó en algunas de las mayores obras de infraestructura del país, como la presa Hoover y el Empire State Building. La construcción de la presa Hoover en particular fue una hazaña titánica. Los camiones Mack AP, gigantescos dumpers off-road, trabajaron bajo el sol abrasador de Nevada, cargando toneladas de roca y concreto en condiciones que habrían fundido motores menores. Fue en estas obras donde se forjó la infraestructura de la América moderna, sobre las espaldas de chasis Mack. Sin embargo, el espíritu de Mack no se limitó a las fronteras de América del Norte. Hay un capítulo en la historia de la marca que a menudo se pasa por alto, pero que representa quizás la prueba más extrema de su ingeniería: la conquista de Australia. Si las trincheras de Francia definieron al Bulldog, el interior de Australia, el despiadado Outback definió al Titán. En la tierra roja y polvorienta del continente australiano, donde las carreteras son rectas interminables bajo un sol que derrite el asfalto, los camiones normales simplemente no sobreviven. Mack llegó a Australia en 1919, pero fue en las décadas posteriores donde se convirtió en el rey indiscutible de los road trains. Imaginen bestias mecánicas arrastrando 3, 4 o hasta 5 remolques, moviendo cientos de toneladas de ganado, mineral o combustible a través de la nada absoluta. Para este mercado, Mack desarrolló el modelo Titan, un camión tan grande y potente que apenas cabría en un carril europeo, con radiadores sobredimensionados para no hervir bajo los 50 grados del desierto y filtros de aire elevados como chimeneas para respirar por encima de las nubes de polvo. Los Mack australianos son testimonio de que la marca sabe adaptarse a lo imposible. Allí, Mack ostenta el récord de la presencia continua más larga de cualquier fabricante de camiones, una lealtad ganada kilómetro a kilómetro en las condiciones más duras de la Tierra. Entonces llegó la Segunda Guerra Mundial y el tío Sam volvió a llamar. Durante el conflicto, sus camiones NR de 10 toneladas se convirtieron en leyenda, algunos recorriendo más de 500,000 millas sin reparaciones mayores. Estos gigantes 6x4 fueron vitales para la logística aliada, moviendo suministros desde las playas de Normandía hasta el corazón de Alemania. Eran parte fundamental del Red Ball Express, la famosa ruta de suministro que mantuvo en marcha a los ejércitos de Patton. Ese esfuerzo le valió a Mack el prestigioso Premio E del Ejército y la Marina, un reconocimiento a la excelencia en la producción de guerra que muy pocas empresas lograron obtener. Tras la guerra, llegaron nuevos motores como el Thermodyne, nuevas series de camiones y una edad dorada durante las décadas de 1950 a 1970. Modelos como el B-Series y el R-Series redefinieron el transporte pesado. El modelo B, con sus curvas aerodinámicas y su cabina espaciosa, se convirtió en el rey de la carretera de los años 50. Pero fue el motor Maxidyne, introducido en los 60, el que revolucionó la industria. Este motor ofrecía un torque casi constante en un amplio rango de revoluciones, lo que significaba que los conductores tenían que cambiar de marcha mucho menos. Junto con la transmisión Maxi-Torque, redujo el cambio de marchas en un 65%, salvando las piernas de miles de camioneros y reduciendo los tiempos de viaje. Pero no solo de carga vive la leyenda. Hay un grupo de héroes urbanos que veneran la marca con una devoción casi religiosa: los bomberos, y específicamente el FDNY de Nueva York. La relación entre Mack y los bomberos neoyorquinos es una de las más profundas en la historia del servicio público. Durante la segunda mitad del siglo XX, los modelos C y F de Mack
con sus cabinas chatas y su visibilidad panorámica, eran los guardianes de la Gran Manzana. El famoso Aerial Scope, una plataforma de torre montada sobre chasis Mack, cambió la forma de combatir incendios en rascacielos, permitiendo rescates que antes eran impensables. Estos camiones eran tan duros que los bomberos decían que podían derribar una pared de ladrillos con el parachoques y seguir funcionando. Lamentablemente, muchos de estos vehículos fueron testigos y víctimas de la tragedia del 11 de septiembre, donde demostraron su valor final sirviendo hasta el último segundo en la zona cero. Aunque Mack dejó de fabricar aparatos contra incendios completos en los años 90, los chasis Mack siguen siendo la base preferida para muchos departamentos que buscan fiabilidad extrema. Ver un camión de bomberos Mack clásico restaurado en un desfile hoy en día no es ver un vehículo antiguo, es ver a un veterano condecorado. Y mientras los bomberos protegían las ciudades, en las carreteras abiertas de los años 70 y 80, Mack se convertía en una estrella de cine. La cultura pop abrazó al Bulldog como el símbolo definitivo de la rebeldía y la libertad americana. Ninguna película capturó esto mejor que Convoy, 1978, dirigida por Sam Peckinpah. El protagonista, Robert Doak, conducía un Mack R700L negro siniestro con un deflector de aire en el techo y un Bulldog cromado desafiante. Esa imagen del Mack, liderando una fila interminable de camiones contra la corrupción y las reglas absurdas, cimentó la mística del camionero como el último cowboy americano. Pero no se detuvo ahí. En el mundo post-apocalíptico de Mad Max 2, el guerrero de la carretera, el vehículo más importante no es un coche deportivo, sino un camión cisterna Mack R600. Ese camión, battered y blindado, representaba la última esperanza de civilización, una fortaleza móvil capaz de embestir a merodeadores y sobrevivir al fin del mundo. Incluso las nuevas generaciones conocieron la marca gracias a Disney y Pixar, con el personaje de Mack en la película Cars, el leal transportador de Rayo McQueen, demostrando que el Bulldog también puede ser una figura paternal y confiable. Mack dejó de ser solo una marca de camiones para convertirse en un personaje por derecho propio en la mitología moderna. En el aspecto puramente mecánico, los años 80 trajeron otra leyenda que hoy hace llorar a los coleccionistas de pura nostalgia, el motor Mack E9 V8. En una era donde la eficiencia comenzaba a dictar las reglas, Mack lanzó al mercado una bestia de 16 litros y 8 cilindros en V que producía un sonido similar al de un trueno rasgando el cielo, con potencias que superaban los 500 caballos, y modificados llegaban a mucho más. El E9 V8 convirtió al modelo Superliner en el rey indiscutible de la potencia. Era el motor que todos querían, pero que pocos podían domar. Se usaba para transporte pesado, extremo, para mover transformadores gigantes o maquinaria militar. Desafortunadamente, las normativas de emisiones y los costos de producción eventualmente mataron al V8, convirtiéndolo hoy en una pieza de colección cuyo valor no deja de subir. Escuchar un E9 arrancar en frío hoy en día es asistir a una clase de historia de la fuerza bruta mecánica. Incluso en tiempos difíciles, como las crisis del petróleo y los cambios regulatorios de los años 70 y 80, Mack siguió evolucionando. Fue una época de consolidación y de lucha por la eficiencia de combustible. Aparecieron modelos icónicos como el Superliner, un camión que combinaba la fuerza bruta con un estilo agresivo que enamoró a los conductores propietarios. Las décadas siguientes trajeron reestructuraciones, alianzas internacionales y finalmente la adquisición por parte de Volvo en el año 2000. Lejos de diluir la identidad de la marca, esa unión permitió a Mack acceder a nuevas tecnologías y mercados globales. Volvo respetó la herencia de Mack, manteniendo la producción de motores y transmisiones en la planta de Hagerstown, Maryland, asegurando que un Mack siguiera siendo un Mack por dentro, no solo por fuera. La inyección de capital y tecnología permitió desarrollar plataformas electrónicas avanzadas, sistemas de seguridad activa y mejoras ergonómicas que la vieja escuela de diseño no podía alcanzar sola. La producción se modernizó, concentrándose en la planta de McCoy, Pensilvania, una instalación de 1 millón de pies cuadrados que es el corazón palpitante de la marca hoy en día. Allí, robots de última generación trabajan junto a operarios que, en muchos casos, son tercera o cuarta generación de constructores de Mack, manteniendo vivo el orgullo de Allentown. La conectividad se volvió central y la electrificación pasó de ser una idea a una realidad tangible. Mack entendió que el futuro no se trataba solo de caballos de fuerza, sino de bytes de datos y cero emisiones. Hoy, camiones eléctricos como el LR Electric trabajan silenciosamente en ciudades como Nueva York, recogiendo basura sin despertar a los vecinos y sin contaminar el aire, cerrando un círculo poético.
La misma ciudad que vio nacer a la marca en 1900 ahora ve su renacimiento ecológico. Mientras tanto, modelos como el Pioneer combinan aerodinámica avanzada con la rudeza clásica de la marca, y el impresionante Mack Anthem desafía el viento con un diseño que es a la vez futurista y brutalista. La cabina del Anthem ha sido diseñada pensando en el conductor como un piloto industrial, con comodidades que los hermanos Mack jamás hubieran soñado, desde microondas hasta pantallas táctiles de diagnóstico. Sin embargo, a lo largo de todo este recorrido, hay algo que no ha cambiado. El Bulldog cromado sigue presidiendo cada camión, desde los vagones de madera en Brooklyn hasta los camiones eléctricos del presente. La historia de Mack refleja la propia evolución industrial de Estados Unidos. Es una historia de inmigrantes, de guerras mundiales, de la construcción de presas que domaron ríos y de rascacielos que tocaron las nubes. Es la historia de cómo una nación se movió sobre ruedas de caucho. Motores, materiales y tecnologías han cambiado, pero la esencia permanece intacta. La filosofía de Balanced Design sigue vigente, la obsesión por la durabilidad sigue siendo la norma y el respeto por el conductor sigue siendo la brújula. Cada Mack que rueda por la carretera no es solo un camión, es un testimonio de resistencia, un monumento móvil a más de un siglo de ingeniería tenaz. Cuando ves uno de estos gigantes pasar, no estás viendo solo metal y plástico, estás viendo el legado de Jack y Gus, el barro de Francia, el polvo rojo de Australia, el concreto de la presa Hoover, la rebeldía de Robert Doak y la promesa de un futuro sostenible. El Bulldog sigue ahí, firme y vigilante, desafiando al viento y al tiempo. Y la pregunta sigue abierta, ¿hasta dónde llegará ahora? Con la mirada puesta en la autonomía vehicular y el hidrógeno, el Bulldog está listo para liderar el camino durante otros 100 años, porque si algo nos ha enseñado la historia, es que nunca hay que apostar en contra de un Mack.